¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el proyecto de la unidad 4 enfocado en flujo másico y caudal. Este proyecto ha sido realizado por Julio Arnaldo Barreras Castro, Diego Eduardo García Trejo, Emilio Salomón Fierro y Saúl Alberto Rocha Mendoza. Entonces, para empezar con la introducción a este tema, nosotros nos vamos a enfocar en la unidad 4 y más enfocado todavía en el tema de conservación de masa, donde se abordaron conceptos clave como lo son el flujo másico y el caudal, que son son los conceptos a abordar a lo largo de este proyecto. Entonces, para obtener estos conceptos o para obtener de dónde sale el flujo másico y de dónde sale el caudal, tenemos que abordar sobre el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, el teorema de transporte de Reynolds, el lado izquierdo lo estamos viendo como sistema y el lado derecho lo estamos viendo como volumen de control. En este caso, como nosotros vamos a analizar la masa, la propiedad B o la letra B que viene siendo la propiedad a estudiar, va a ser la masa. Entonces, beta, que es la propiedad a estudiar sobre unidad de masa, como estamos estudiando masa, va a ser masa sobre masa, el beta nos termina dando 1. Entonces, reacomodando los datos que tenemos, los podemos poner en la misma ecuación, pero acomodados con lo que nosotros vamos a estudiar, que viene siendo el diferencial de masa del sistema con respecto al tiempo, va a ser igual al diferencial del tiempo por el volumen de control más la integral de la superficie de control. Como ya se había estudiado antes, al nosotros estar estudiando un sistema, una de sus propiedades más importantes es que son sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra y que no sale masa. Por lo tanto, el diferencial de masa con respecto al tiempo va a ser cero. Y como en el proyecto que vamos a realizar, el diferencial del tiempo por la integral del volumen de control también se va a mantener constante, podemos decir que esa también se puede eliminar. Por lo tanto, lo único que nos va a quedar es la integral de la superficie de control. Una vez nosotros realizamos la integral de la superficie de control, vamos a obtener un dato muy importante para este sistema, que es el flujo másico. Una vez desarrollamos la operación vectorial, vamos a tener flujo másico de entrada y flujo másico de salida. Como ya habíamos visto antes, al momento de realizar la operación vectorial, nos vamos a dar cuenta que para los volúmenes, para la sumatoria de flujo másico de entrada, nos va a resultar con signos negativos y las salidas de la sumatoria de los flujos másicos de salida nos va a resultar positivos. En este experimento nosotros vamos a nada más a usar un flujo másico de entrada, por lo tanto solo vamos a tener un flujo másico de salida. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la función en la última ecuación que tuvimos, vamos a poder eliminar las densidades, ya que la densidad del fluido que vamos a utilizar va a ser la misma. Entonces, al momento de eliminar las densidades, vamos a tener la velocidad de entrada por el área de entrada, va a ser igual a la velocidad de salida por el área de salida. Entonces, la velocidad de entrada por el área de entrada viene siendo nuestro caudal. El caudal se mide en metros cúbicos sobre segundo, mientras que el flujo másico se mide en kilogramos sobre segundo. Se me olvidó explicar antes que el flujo másico viene siendo la multiplicación de la densidad, de la velocidad y del área que tengamos de entrada o de salida. Entonces, una vez explicado esto, nos damos cuenta que teóricamente nosotros tendríamos que tener el mismo flujo de entrada y el mismo flujo de salida, igual que el mismo caudal de entrada y que el mismo caudal de salida. Entonces el objetivo de este experimento va a ser demostrar cómo se produce la conservación de la masa mediante el caudal y el flujo másico, cómo estos se tienen que mantener constantes, alterando ya sea sus datos de entrada, perdón, alterando sus datos de salida para que podamos mostrar cómo esta obligatoriamente se tiene que mantener constante. Por ejemplo, como nosotras sabemos, si nosotros tenemos una velocidad de entrada y un área de entrada, si nosotros reducimos el área de salida, por consecuencia, para mantener esa igualdad, la velocidad de salida tendría que ser mayor. Entonces esto lo vamos a demostrar con los siguientes experimentos. Para este tema nosotros utilizamos dos experimentos para demostrar que el flujo y el caudal de entrada van a ser los mismos que el flujo y el caudal de salida.
o sea, se va a mantener la igualdad. Y los materiales que vamos a utilizar son un metro de manguera transparente de 8 milímetros de diámetro de interior y un metro de manguera transparente de 10 milímetros de diámetro de interior. También vamos a utilizar una botella de 2 litros, una posta o balín de 4 milímetros de diámetro y una llave de agua. Estos son los materiales que nosotros vamos a utilizar. A la izquierda se ve la posta que utilizamos, a la derecha tenemos las mangueras que utilizamos, que son transparentes, muy importantes para este experimento, nuestra fuente de agua y nuestra botella de 2 litros. Entonces, para el primer experimento, lo que se hizo fue empezar con un cronómetro. Vamos a medir cuánto tiempo tarda el agua en llenar la botella de 2 litros con ambas mangueras. Lo hicimos para la manguera de 10 milímetros y también para la manguera de 8 milímetros. El experimento se realizó de la siguiente forma. La manguera se puso como se pueden dar cuenta en la imagen, se conectó directamente a nuestra fuente de agua. Entonces, una vez empezaba a caer agua por la botella de 2 litros, nosotros empezábamos a poner el cronómetro y una vez la botella de 2 litros empezaba a chorrear el agua, parábamos el cronómetro. Entonces, para ambas mangueras se realizó de exactamente la misma forma. Para la manguera de 10 milímetros le tomó 42.89 segundos el llenarla completamente y para la manguera de 8 milímetros le tomó 43.85 segundos el llenarse. Entonces, con los datos que tenemos ya podemos calcular el caudal los datos que nos dio el primer experimento. El caudal también se puede sacar conforme el volumen que tenemos y el tiempo que requirió llenar todo ese volumen. Entonces, como tenemos litros, tenemos que pasarlo primero todo a metros cúbicos. Entonces, 1000 litros equivalen a un metro cúbico y al hacer la transformación ya podemos usarla para sacar el caudal y los tenemos de la siguiente manera. Para la manguera de 8 milímetros nos dio un caudal de 4.561 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo y realizamos exactamente el mismo procedimiento para sacar el caudal de la manguera número 2, de la manguera de 10 milímetros. Entonces ya una vez teniendo los caudales, nada más necesitamos multiplicar por la densidad en ambos lados para obtener el flujo másico. Entonces el flujo másico de la manguera de 8 milímetros multiplicamos por 1000, que es la densidad del agua, y por el 0.002 metros cúbicos sobre 43.85 segundos y nos da un resultado de 0.04561 kilogramos sobre segundo. Realizamos exactamente el mismo procedimiento para la manguera de 10 milímetros y ya podemos obtener los dos flujos másicos que nos dan la manguera de 8 milímetros y la de 10 milímetros y por lo tanto podemos representarlo ya como lo habíamos visto previamente, que es el flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico de salida, o ambos flujos másicos tienen que ser iguales, tanto para la manguera de 10 milímetros como para la manguera de 8 milímetros, y lo mismo para los caudales de entrada y los caudales de salida. Y como nos podemos dar cuenta, hay una diferencia entre el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida, y lo mismo para el caudal. Y esta diferencia se puede deber al método que nosotros utilizamos para sacar los valores que utilizamos para cada una de las ecuaciones, ya que en teoría nos debería de llenar la botella exactamente en el mismo tiempo, pero por la forma en la que lo medimos, al ser al puro ojo y al depender de nuestra reacción de ver cuándo se chorreaba el agua y cuándo empezaba a caer el agua en la botella, podemos tener una gran cantidad de errores ahí. Por eso mismo realizamos el segundo experimento, que es conforme conectamos las dos mangueras, la de 10 milímetros con la de 8 milímetros, e hicimos una marca en donde está la unión de las mangueras. Estas mangueras las conectamos de la misma forma a nuestra fuente de agua. Primero o sea, está conectada primero la de 10 milímetros y después de la de 10 milímetros viene conectada la de 8 milímetros. Entonces, nosotros pusimos un balín dentro para poder ver cómo se va moviendo el balín a lo largo del flujo de agua. Como nos podemos dar cuenta, la manguera ya está llena de agua para evitar cualquier tipo de aire y vacío que nos altere el movimiento del balín. Entonces el balín se puso para nosotros poder tener un punto de referencia y meterle un software para que de esta manera nos pueda dar la velocidad que está teniendo tanto en el flujo, tanto en la manguera de 10 milímetros como en la manguera de 8 milímetros.
Este es el programa que utilizamos, que es el tracker. Aquí nos muestra una gráfica sobre la velocidad que tiene la manguera de 10 milímetros, y en este punto, que es donde se encuentra la unión de la manguera de 10 milímetros con la de 8 milímetros, se encuentra exactamente en el paso 85 o en el fotograma 85, que es exactamente aquí. Entonces, como nos podemos dar cuenta en la gráfica, le voy a dar play al video para que se vaya viendo. Nos podemos dar cuenta que la manguera de 10 milímetros mantiene una velocidad relativamente constante, y es cuando en el punto o en el fotograma 85, que es cuando cambia la manguera de 8 milímetros, aumenta la velocidad como ya se esperaba previamente. Al reducir el área de entrada para mantener ese mismo flujo másico, tenía que aumentar la velocidad. Entonces, sacamos todos estos datos que tenemos y los metimos a un Excel. Una vez en el Excel, en el paso 85, como ya teníamos previamente visto, hace el cambio de la manguera de 10 milímetros a la de 8 milímetros. Entonces sacamos un promedio de la manguera de 10, de la velocidad de la manguera de 10 milímetros, y sacamos otro promedio para la manguera de 8 milímetros con los datos que nos dio el tracker. Entonces estos datos los podemos representar ya aquí, y ya los podemos utilizar para sacar nuestro flujo másico y para poder sacar nuestro caudal. Entonces, como ya conocemos el área al ser un círculo y ya conocemos la densidad, lo único que tenemos que hacer es colocar la velocidad promedio que sacamos con el tracker, de la de 8 milímetros y la de 10 milímetros, para obtener el flujo másico de entrada, que es este, y el flujo másico de salida, que es este. Entonces, lo mismo para el caudal, tanto el de entrada como el de salida. Lo único que hicimos fue dividir este dato entre 1000. Entonces, las conclusiones. Para el primer experimento, las igualdades del flujo másico de entrada y el flujo másico de salida, tanto el caudal de entrada como el de salida, nos dio una diferencia. Al momento de restarlas, nos debería de dar cero. Y ese es en un caso ideal. Pero al ser un experimento ya realizado en la vida real, nos podemos dar cuenta que no nos da exactamente cero. Se acerca mucho al cero, pero no nos da un cero. Y como nos podemos dar cuenta, es mucho más exacto el segundo experimento, ya que pudimos utilizar un software que nos diera una velocidad mucho más precisa que la que nosotros teníamos al momento de hacer el primer experimento con el cronómetro a pura reacción humana. Entonces, nos podemos dar cuenta que en el segundo experimento, claramente aumentó la velocidad al reducir el área de la segunda manguera. Tuvo que aumentar su velocidad para mantener la igualdad o acercarse a la máxima igualdad en el flujo másico y también en el caudal, para que de esta manera se pudiese demostrar lo que ya se había dicho, que el flujo másico de entrada tiene que ser exactamente el mismo que el flujo másico de salida. Al ser un experimento realizado en la vida real, no nos quedó exactamente cero, pero nos aproximamos mucho a los valores reales o nos aproximamos mucho al cero ideal, que, y como también nos podemos dar cuenta, es mucho más exacto el segundo experimento que el primer experimento, por lo que ya les comentaba, hay menos rango de error y más acierto en cada valor que se iba tomando a lo largo de todo el tracker. Así que este fue nuestro experimento. Demostramos que el flujo másico de entrada tiene que ser el mismo que el de salida, al igual que el de caudal. El caudal de entrada tiene que ser el mismo que el de salida, y todo esto mediante la utilización de software y la utilización de los cálculos visto en la clase. Muchas gracias.